El coloquio de hoy nos convoca para un tema muy especial, que es la caída de Mora y su exilio en El Salvador. Eso da como para un libro, pero hay que hacer la investigación primero. En muchos casos de esto lo que tenemos son retazos. Hoy tenemos 4 expositores verdaderamente de lujo. Primero, aquí, el colega Arnaldo Moya, que es historiador. Los historiadores van a tener la palabra de primeros. Arnaldo nos va a hablar de un testimonio de memorias de su familia con respecto a la caída de Mora. Después, Carlos Pérez nos va a explicar cómo era la sociedad o el país en El Salvador cuando Mora llegó como exiliado. ¿Qué podía esperar? El exilio nunca es fácil. Después, Mimi y Sebastián, los dos ex embajadores, Sebastián ex embajador de El Salvador en Costa Rica y Mimi embajadora o ex embajadora de Costa Rica en El Salvador. Ahí nos cruzamos, pero los dos también muy interesados en el tema morista. Cada uno de ellos va a tener 10 o 15 minutos para hacer su exposición. La idea es que nos quede suficiente tiempo para que se abra el debate y todo el que quiera hacer uso de la palabra pueda hacerlo. Entonces, esa es nuestra hoja de ruta para esta mañana. Y entonces, sin más dilación, le dejo la palabra a Arnaldo. Yo voy a correr esta silla para acá. Más fácil. Muy buenos días, señores y señoras. Gracias por acompañarnos. Quiero hacer una mención especial. Quiero agradecer al señor Armando Vargas, que fue el que me extendió esta invitación. Con Armando Vargas hemos hablado de estos asuntos. Yo creo que desde el día que yo conocí a don Armando, él estuvo bastante interesado en lo que yo podría aportar al respecto. Y además agradezco mucho el refrendo a la doctora Elizabeth Fonseca, a quien le debo, entre otras cosas, mi posgrado en el Colegio de México. Muchas gracias. Quiero saludar a Patricia Alvarenga, porque está aquí, por haberme hecho el honor de participar el día de hoy, porque es colega mía y porque la conozco hace más de 60 años. Muchas gracias, Patricia. La conocí chiquita, sí, en la casa familiar de la abuela que quedaba dentro de mi casa. Ok, bueno, yo les voy a hablar sobre Sotero Rodríguez. Es una persona, digamos, de algún modo, a Sotero Rodríguez se le ha invisibilizado, ya por muchas razones, ¿ya? O sea, podemos hablar de Salazar y de Blanco, de los militares que eran los dueños de la palestra política, hasta que decide Jesús Jiménez sacarlos del servicio, etcétera, etcétera. Sotero está allí, ¿verdad? Está, digamos, bastante oculto de la visión pública. Entonces vamos a tratar de sacar un poco a ese Sotero escondido por la historia, ¿verdad? He titulado esta participación mía del día de hoy, La memoria oral sobre Sotero Rodríguez. Sotero Rodríguez Vargas. Se me ha invitado a disertar sobre el teniente coronel Sotero Rodríguez. Nació Sotero en 1820 y murió a los 87 años en 1907. Hijo legítimo de Antonio Rodríguez y de Rosario Vargas. Cuando deja el servicio militar a los 70 años, exactamente, él decía ser agricultor. Ya no se decía exmilitar ni ninguna otra cosa, sino que se decía agricultor. Así aparece en su mortual, así aparece en el testamento, etcétera, etcétera, agricultor, ¿ok? La historia que yo voy a narrar, la empecé a escuchar de boca de mi abuela materna a mis 5 años. Ella resguardaba la memoria familiar. A grandes rasgos, lo que ella contaba, mi abuela nació en 1909, es que había sido criada por su abuela materna, porque su madre habría muerto de la influencia española, ¿ok? En 1919, que su abuela, doña Pacífica Rodríguez Jiménez, viuda de Vargas, que esos eran los apellidos que mantuvo ya al final de su vida, poseía recursos económicos, porque su padre, Sotero Rodríguez, le habían legado una fortuna de Montealegre, ¿ok? Una suma que se estimaba, y eso, o sea, eso lo digo porque era lo que me decía mi abuela, una suma que se estimaba en unas 15,000 libras esterlinas, ¿ok?
que dicha fortuna era tan sólida que había resistido 3 quiebras del Banco Anglo, porque esa fortuna obviamente estaba en el Banco Anglo, por razones que ahora vamos también a ventilar. He aquí la historia que narraba mi abuela y mi madre, que sería, mi madre murió hace como 10 años. Mi madre agregaba que ella de niña recordaba que en la sala de su bisabuela, o sea, doña Pacífica, colgaba el retrato oval de Sotero Rodríguez con su uniforme de gala, enfundado en su uniforme de gala, tachonado de medallas. ¿Ya? Algunas de esas medallas tenían que ver con la campaña de 1856. Ok, entonces, jamás se hizo mención alguna de la participación de Sotero en el golpe de Estado del 14 de agosto de 1859. Eso hube de descubrirlo por mi propia cuenta. Las primeras alarmas sonaron con el legado de los Montealegre. ¿Cuál fue la situación que me dio para que Sotero Rodríguez fuera premiado por los Montealegre? Fue así como descubrí que Jerónimo Vargas, esposo de Pacífica, o sea, mi tatarabuelo, y que era mayor que ella, unos 30 años, había administrado el aserradero de los Montealegre en Aguascalientes de Cartago en el último tercio del siglo XIX. Mi primera aproximación al Sotero literario se dio con la lectura de la Guerra del 56 y de los hechos militares y políticos de don Rafael Obregón Loría. Consta que Sotero fue tesorero de la campaña de 1856, que por tal razón podríamos presumir que Sotero Rodríguez era, de algún modo, cercano a Juanito Mora o bien cercano al Estado Mayor, que era el que tenía el asunto de la Guerra del 56 en sus manos. Hoy lamento no haberle comentado a don Rafael Obregón Loría en el curso de Historia de Costa Rica mi parentesco con Sotero Rodríguez, que es mi cuarto abuelo. La búsqueda en archivos y prensa nos ha brindado alguna certeza, amén de los primeros textos de los historiadores. Don Rafael Obregón Loría, en sus hechos militares y políticos, apunta lo siguiente, abro cita: Lorenzo Salazar, comandante del cuartel de artillería, y el mayor Máximo Blanco, comandante del cuartel principal, desconocieron el gobierno de don Juanito Mora. Eso fue justamente en la madrugada del 14 de agosto de 1859. Uno de los subordinados, el teniente coronel Sotero Rodríguez, se presentó con una escolta militar de unas 60 personas en la casa del presidente Mora a las 3:30 de la mañana, con el pretexto engañoso de que en el cuartel de artillería había un desorden y solamente la presencia del señor Mora, del presidente de la República, podría someter ese desorden. Lo escrito por Obregón Loría devino en la historia oficial del golpe de Estado de Juanito Mora. Mucha tinta hubo de ser derramada, porque así como hubo defensores ultranza de Juanito Mora, también vamos a encontrar quienes saludaban la revolución que se gestó a partir de esa madrugada del 14 de agosto de 1859. A Sotero Rodríguez se le menciona como un subordinado subordinado a Blanco y Salazar. A continuación, escuchemos de voz propia la solicitud que hace Sotero Rodríguez de su pensión. El 11 de diciembre de 1889, Rodríguez solicita una pensión en mérito de los servicios en la milicia que ha prestado al país. En la exposición de motivos de dicha solicitud declara la letra que en el año 1835, a sus 15 años, fui filiado como soldado y seguidamente presté el servicio de costumbre en la guarnición del cuartel principal hasta el año 1842. Después del pronunciamiento contra Morazán, se me honró con el ascenso a sargento primero, continuando en el servicio hasta llegar a obtener el grado de teniente coronel. Por eso hay un error cuando se dice que él llega a ser preso al presidente Mora como teniente coronel. Aún no era teniente coronel, era sargento mayor, y ahora vamos a ver exactamente cuándo se asciende a teniente coronel. Hasta aquí el currículum de un hombre que ha consagrado su vida a las armas. No obstante, en este punto hallamos lo que hemos considerado una exculpa en el proceso por el cual ha pasado a la posteridad. Dice lo siguiente, y eso lo dice en su mención de méritos y en su solicitud de pensión: en todos los acontecimientos y movimientos militares que sucedieron en la República durante el tiempo que estuve en servicio, tomé parte activa, sujetándome siempre a las órdenes de mis jefes. Presté mi servicio sin alternativas el 5 de febrero del año 1870, día en que por órdenes del señor ministro de la Guerra, el finado don José Figueroa, se me retiró del servicio militar. Ya habíamos dicho que había estado en la campaña, tenía condecoración de la campaña de 1856. En la época
campaña nacional se le encomendó la habilitaduría del ejército, la que hubo de manejar a satisfacción de sus jefes. También se menciona, y eso lo dice don Rafael Obregón Loría, que era el tesorero del Ejército Nacional en 1856. A raíz de la solicitud de pensión, la pesquisa en el seno del Ejército Nacional confirma que Sotero Rodríguez en 1856 figura como capitán, comandante del cuartel de artillería y tesorero de esta capital, y que para el año de 1861 empieza a figurar ya como teniente coronel, hasta que es relevado del servicio militar en 1870. Con respecto a este rango que está tan solo un escalafón abajo desde general, vemos que a tan solo 10 días del golpe de Estado, el 14 de agosto de 1859, a Sotero Rodríguez, a Luis Pacheco Bertore y a Clodomiro Escalante van a ser promovidos a tenientes coroneles, ya bajo el gobierno provisorio de Montealegre, según consta un expediente del despacho de guerra de entonces. La mácula de haber iniciado el golpe de Estado a Benito Mora se la ha indicado la historia de Sotero Rodríguez, que hubo paga, no han confirmado sus familiares cercanos, aunque el asunto no era desconocido por cuanto el Star Herald de Panamá, citado por Heraldo de San José en octubre de 1859, consigna lo siguiente: unos militares comprados con el oro inglés hicieron la revolución. O sea, nos estamos refiriendo a la supuesta revolución que depone a Juanito Mora, porque ellos le llamaron que era un acto revolucionario en el momento, ¿verdad? Para cerrar, en el juicio mortorio de Sotero Rodríguez, fechado el 13 de agosto de 1908, en la quinta cláusula testamentaria declara que dejan en el Banco Agro costarricense 3.000 colones para sus funerales y mandan legales. Muchas gracias. Reciba un cordial saludo de mi parte, y antes de dar inicio a mi intervención quiero agradecer a Liceo José, en primer lugar, a la cadena Morista, por la oportunidad que me ha brindado de encontrarme con ustedes y de contarles cómo era El Salvador, que recibió a la memoria de los moristas. Todavía no sabemos cuántos costarricenses llegaron a El Salvador. Algunos hablan de un centenar, otros hablan de algunas decenas. Pero El Salvador de esa época era un Salvador, no se llamaba El Salvador, se llamaba el Estado del Salvador. Hubo una gran controversia en esto, sobre todo con la emisión de los billetes de banco, el colón. Fue hasta la década de 1950 donde se decretó que no se podía usar otro nombre más que República de El Salvador, porque se continuó usando República del Salvador. El asunto es que ese Salvador de 1859 era un Salvador exhausto. La guerra nacional realmente agotó el Tesoro Nacional. En realidad el esfuerzo del gobierno del Estado de El Salvador, encabezado por un hombre que era moderadamente conservador, pero era muy amplio. Ese es un gobierno que enfrentó muchas dificultades de orden económico. El domingo de resurrección del año 1854, San Salvador, que era una pequeña ciudad, en el momento de la independencia tenía 16.000 habitantes, fue totalmente destruido por un macrosismo que no dejó un solo edificio público en pie. Hay relatos de viajeros que nos informan de cómo las colinas y los cerros alrededor del Valle de las Hamacas, en donde está ubicada todavía la capital, habían miles de hogueras de los refugiados, de los damnificados que habían perdido sus hogares y estaban ahí. El Salvador había enviado miles de hombres a la guerra. Junto con Costa Rica, Guatemala y El Salvador fueron los contingentes más numerosos. Hizo un esfuerzo extraordinario, y en este esfuerzo hubo un costarricense que tuvo un rol fundamental. Una historia muy interesante. Es un Cartago, era un muchacho de 8 años, nacido en Cartago, que cuando llegaron dos comerciantes salvadoreños cuyos nombres ignoramos,
les gustó porque era un muchacho inteligente, un niño de 8 años, muy despierto. Entonces le propusieron a la madre, era una madre sola, la madre de este muchacho, que les permitiera llevarlo a El Salvador. Entonces la mamá, que era una mujer muy previsora, estuvo de acuerdo, pero firmaron un acta notarial en donde se especificaba las condiciones en que este niño podía viajar con estos 2 comerciantes a El Salvador. Y era que se garantizara la educación, el bienestar, la alimentación, el vestuario y todo lo demás. Parece que los comerciantes cumplieron con esto, porque este muchacho, Cartaguito, llegó a ser jefe de Estado en El Salvador. Es el general Joaquín Eufrasio Guzmán, suegro de Barrios, el padre de su esposa, doña Adelaida Guzmán de Barrios, y un hombre fuerte, definitivamente. Ese hombre era el brazo derecho de Barrios y era el hombre que mandaba en el departamento más grande, más rico y el que financiaba las guerras del Estado de El Salvador, San Miguel. El departamento de San Miguel era enorme, era del río Lempa hacia el río, y era la sede de un grupo de poder que estaba disputando el control del Estado con otro grupo de poder que estaba surgiendo muy vigoroso en el occidente. Todos estos eran comerciantes y terratenientes, ganaderos. El café todavía no se había establecido. El café llegó a Centroamérica en 1810, comenzó a exportarse en la década de 1830, hizo una exportación experimental, la hizo un alemán de Hannover, que exportó unos cuantos sacos de café a Chile. Costa Rica empezó a cultivar café en la década de 1840. Pero en Centroamérica, el café en la década de 1850, 1860 todavía no se había establecido. La industria cafetalera se estableció definitivamente en Centroamérica hasta la década de 1880. Es decir, cuando llegan los moristas, Juan Rafael y su hermano José Joaquín a El Salvador, no había grandes cultivos de café, pero se establecieron en una ciudad que estaba en construcción, Nueva San Salvador, actualmente se llama Santa Tecla, que en aquel entonces tenía un clima muy propicio para el cultivo de café. Yo recuerdo cuando yo era niño, era muy fría, le decía la ciudad de las brumas, porque todos los cerros alrededor estaban cubiertos de bruma. Y ahí habían familias de las clases, llamémosle las clases pudientes, entre ellas una familia Gallardo, que era muy famosa, todavía existe la familia Gallardo. Uno de sus descendientes es un historiador, arqueólogo marino, un gran amigo mío y yo lo estimo mucho. Y esa familia empezó a experimentar con el café y recibió la guía, la asesoría de algunos costarricenses que sí conocían el cultivo del café. Entonces se le atribuye a estos costarricenses haber introducido nuevas técnicas para cultivar café en esta región. Yo les hablaba que El Salvador se encontraba desgarrado por una pugna. Quiero aclarar, eran centroamericanistas todos. Por alguna razón hubo una comunicación muy ágil entre el puerto de la Unión y Punta Arenas, histórica. Entonces había mucho intercambio, ¿verdad? No es casual que don Braulio Carril fuera para El Salvador, que por cierto era gran amigo de Joaquín Eufrasio Guzmán, don Braulio, hasta que fue asesinado, ¿verdad?, en el nororiente del país por un bandolero hondureño, Diablo Negro, que le dio un balazo de pistola en la cara. Entonces fue muy lamentable la muerte de don Braulio. Ahí quedó enterrado, no se sabe dónde. Hay una historia ahí un poco extraña, ¿verdad? Porque ya la voy a relatar, pero don Joaquín Eufrasio sintió mucho a su amigo. Ellos se reunían y todo. Entonces tenemos pues que los costarricenses llegan a Nueva San Salvador, pero Nueva San Salvador no es cualquier lugar. Hay una expectativa de que va a ser la futura capital de El Salvador. La capital se trasladó provisionalmente a Cojutepec, después de la destrucción de la ciudad de San Salvador. Pero Barrios no quiere establecer la capital en Nueva San Salvador, porque ahí está ese grupo rival, y ahí está Francisco Dreyes. Es un personaje muy controversial, pero muy importante, ¿no? Un ex sacerdote, inteligente,
calculador y algunos dicen sin muchos escrúpulos. Sí, muy vinculado a este grupo emergente en el occidente del país, que además estaba bajo la influencia de Rafael Carrera, el presidente vitalicio de Guatemala, que es enemigo acérrimo de Barrios. Entonces, ahí hay un conflicto grande. Barrios es amigo de José María Cañas, son amigos, son ex compañeros, salieron juntos en Alboreta y Salco, expulsados de El Salvador después de la derrota de Morazán. Y antes de que Barrios no desalentó a Cañas para que acompañara. Dijo que eso estaba condenado al fracaso. Estuvo en su casa, hay un relato ahí que no tengo tiempo para contarlo, pero casi una premonición, que eso iba a salir muy mal. Entonces Barrios sintió mucho. Cuando supo de la muerte de Cañas, se enfureció, se sintió mucho. Y dijo, otra vez, así digo, exactamente, los caribes blancos. O sea, los caribes eran indios salvajes. Y blancos, porque en ese entonces había más blancos de Costa Rica de lo que hay ahora. Entonces, digo, otra vez son culpables de magnicidio. Y él no les perdonó 2 magnicidios. El de General Morazán y el de José María Cañas y Tomás Rafael Mora. Entonces él despotecó en contra de los asesinos de Mora y de Cañas. Pero Barrios estaba en una situación muy precaria, porque este grupo de Occidente se enfureció cuando Barrios no cumplió con la promesa de trasladar la capital a las ciudades de Nueva San Salvador, sino que la trasladó a San Salvador. Como el tiempo apremia, no les voy a contar lo que pasó después, pero Barrios cambió mucho. Barrios tuvo una participación vergonzosa en la guerra nacional. Deslució la intervención salvadoreña, que fue realmente muy importante, muy intensa. Los salvadoreños estuvieron presentes desde el principio hasta el final. Y bueno, eso le costó la vida después, porque al igual que a Mora, los héroes de la guerra nacional, que ustedes le llaman campaña nacional, le cobraron esa deuda. Lo condenaron a muerte. Eran los héroes de la guerra nacional en El Salvador, que no le perdonaron lo que ellos consideraron una traición de Barrios. Dos oficiales, uno de ellos muy querido, conocido como Castellanitos, fueron perdonados aparentemente por Barrios, pero cuando se entregaron los fusilaron. Entonces eso no se lo perdonaron y lo ejecutaron. Finalmente, el grupo de Occidente se convirtió en el grupo hegemónico. De ahí surge la oligarquía liberal que gobierna El Salvador, Dueña es una de sus principales figuras. Los costarricenses, algunos regresaban a Costa Rica, pero se quedaron otros ahí. Había familia costarricense en El Salvador. Muy pocos de ustedes saben que el hombre más rico de El Salvador era un tico, don Mario Blanco, el hombre más rico de El Salvador. Entonces es importantísimo esto, porque la presencia costarricense dejó ese legado, el legado de incentivar, de guiar en ese cultivo experimental que tuvo lugar en Santa Tecla, con la familia Gallardo. Y después de eso, pues, Barrios terminó, es curioso, que casi todos estos dirigentes murieron de manera trágica, a excepción de Carrera, que murió en su cama, y de Tomás Martínez, ¿verdad? Que a mi juicio es el hombre que más se benefició del triunfo sobre Boca. Tuvieron unos 30 años conservadores en Nicaragua, pero los demás tuvieron un final trágico. Juan Rafael Mora, Santo Guardiola, asesinado por su escolta, y Barrios, asesinado por los héroes. Con esto, listo, porque ya me estoy pasando, ¿verdad? Y esto, muchas gracias. Sí. Muchísimas gracias por su atención. Con gusto le hubieran regalado el tiempo, ¿verdad? Que nos tenía todos fascinados, a pesar de la carrera que estaba teniendo para ubicarnos en El Salvador de la época. Es interesante, y voy a contar algo de experiencia personal antes de entrar y es que
cuando llegué a Salvador, de las primeras acciones que hice fue visitar la Academia de Historia, la Academia Salvadoreña de Historia, y reunirme con su presidente, don Pedro Escalante Arce. Y ahí tuve una crisis emocional porque me di cuenta que aparte de 2 páginas sobre la guerra del 56, don Pedro, un historiador de primera, no conocía nada de la campaña o de la guerra patria, pero además no sabía quién era el general Cañas. Entonces ahí corrí al Ministerio de Cultura, a la Dirección de Archivos Históricos, Patrimonio, etcétera, en el que estaba Carlos Pérez. Y claro, Carlos había estudiado historia en Costa Rica. Entonces, sí, al fin me encontré con alguien que sabía sobre la guerra del 56. Antes de hablar con Carlos, había recorrido Biblioteca Nacional, el Museo de los Militares, buscando información y buscando gente, y puedo decirles que no había ni documentos ni recuerdo de la guerra. Ahí me atreví a lanzar una hipótesis. ¿A qué se debió eso? Bueno, Carlos algo lo refirió. La tremenda lucha entre liberales y conservadores, pero sobre todo el rechazo a Barrios de quienes después tomaron el poder en El Salvador, posiblemente hizo que se borrara una historia tan heroica de parte de los salvadoreños como había sido de los costarricenses. Quedaba poco en El Salvador. Primero, las guerras habían eliminado la mayoría de los archivos. La memoria histórica sobre esto, como narraba, no era muy presente. La familia Cañas en Suchitoto tenía referencia al general Cañas porque había llegado Beto Cañas, gracias a nuestro embajador estrella, a dar una conferencia sobre el general Cañas, ¿verdad? Pero aparte de eso, no había historia más allá que pudiéramos recordar. Y la familia Mora, a la que encontré, descendientes de Miguel Mora, que se quedó viviendo en El Salvador, la familia Paca Moras, en realidad cafetaleros, los Paca, uno de los mejores cafés que yo he probado en mi vida es el Paca, ¿verdad?, que después desapareció por culpa de la Roya, pero se sabía descendiente y sabían que don Miguel había sido un poco, no solo tarambana, sino con problemas de alcohol, etcétera, y entonces su historia no era recordada como la parte heroica. Nadie recordaba mucho más. Aparte de Carlos, sí, me encontré al alcalde de Santa Tecla, a Oscar, que me dijo, sí, sé sobre la guerra del 56, y me empezó a hablar militarmente, y era porque había sido guerrillero, y ahí había estudiado la campaña del río San Juan como una de las grandes acciones guerrilleras que se podían estudiar. Interesante. Confieso además, como ya hicimos en algunos chats nuestros, que la biblioteca Gallardo, la Biblioteca Nacional, los archivos nacionales, etcétera, eran imposibles de acceder, o no tenían información, o como la Biblioteca Gallardo estaba en cajas todavía guardada. Ya le señaló Carlos, ahora entrando en la relación los Moras y Cañas El Salvador, que Barrios tenía una estrecha relación con Cañas por la llegada a Costa Rica, y había vivido en Costa Rica además cuando llegó con Cañas, que él dirigió las tropas en la guerra, que como congresista, y eso está en Polifonía del Padre de la Patria de don Armando Vargas, como congresista junto a José María San Martín, propone el 25 de octubre de 1857 el benemeritazgo de la patria salvadoreña para el presidente Mora, en ese momento presidente, y al general del ejército costarricense, José Joaquín Mora, y al jefe de Estado Mayor, el empleo, el general Cañas, el empleo de general de división del ejército salvadoreño.
2 distinciones máximas para nuestros 3 héroes. Ahora sí, hablemos de Cañas y Mora, los Mora y Cañas en El Salvador. Antes de trasladarse a El Salvador, ellos viajan en el SS Guatemala, de capitanía el señor Down, de quien a través de él se conocemos, y del trabajo de Mauricio, que tenemos la foto de Mora, ¿verdad? La única foto de Mora. Llega al puerto de la Libertad. Varios ya presidentes se trasladan a la Libertad con una comitiva de alto nivel, incluso el obispo de El Salvador, que ni siquiera es muy amigo de Barrios, ¿verdad? Al contrario, y celebra en ese navío una cena, y uno puede imaginar que ahí incluso le señala que por qué no se viene a El Salvador. Mora sigue el viaje hacia Nueva York, que todos sabemos y conocemos sobre él. Después del viaje, ya con el regreso de los Mora y Cañas a El Salvador, se quedan un tiempo breve en San Salvador y después se trasladan a Santa Tecla. Todo con la idea de sembrar café y crear ahí las fincas de café con las que van a vivir los costarricenses. ¿Cómo era Santa Tecla? En esa época, 2.003 habitantes, 1.063 urbanos y 94 rurales, 4 abogados, un médico, un farmacéutico, 2 eclesiásticos, un agrimensor, un escultor y 3 músicos, ¿verdad? Ahí Mora empieza el cultivo del café y de las fincas con los costarricenses que los hayan acompañado. Difícilmente los 300 o 600 de que se habla, eso es imposible. Habría una tradición oral que lo señalaría, porque sería casi una invasión en una ciudad de 1.300 habitantes. Pero también don Armando Vargas nos señala la carta de don Manuel Gallardo, en que le agradece a Mora, cómo le dice que deje su profesión de médico, él se graduó de médico en Francia, y sus grandes planes de desarrollo social, se dedique a cultivar el café, con la riqueza del café después haga lo que quiera hacer, y Gallardo le hace caso a Mora. Entonces ahí sí sabemos que Mora tenía una relación importante ya con las fincas y con la clase alta salvadoreña. ¿Por qué dice Sebastián Baquerano que el señor Gallardo era hijo de la hermana del cura papá de Cañas? O sea que eran primos hermanos, y ahí posiblemente la relación, y de ahí el interés de Mora de contar con Manuel Gallardo dentro de sus actividades en Santa Tecla. Estamos confundidos cuando decimos que el café lo llevaron los Mora y los costarricenses a El Salvador. No es así, el café llegó en 1779 y además, como Carlos bien señaló, desde 1846, en la breve presidencia de Eugenio Aguilar, el café se extiende y se pide extender, pero es Barrios el verdadero difusor del café en la parte oriental del Salvador, no en Santa Tecla y no en Santa Ana, en Berlín, en lo que es hoy Barrios, etc. Posiblemente por esa relación tan grande que había entre el puerto de Punta Arenas y San Salvador, de esa relación tan cercana, sí había una comunicación importante sobre el café entre Barrios y los costarricenses, ¿verdad? Es hasta 1859, después del terremoto de 1854, ¿ves, Carlos? Que se dice que se va a crear la nueva San Salvador, que empiezan a llegar cafetaleros a sembrar café, porque se dan los ejidos y las tierras comunales siempre y cuando la siembran de café. Entonces ahí es que llega Francisco Dueñas y otros, y Eugenio
se me olvida el otro nombre de las personas con las que después se enfrenta Barrios, a sembrar café. Y ahí llegan las familias costarricenses con posiblemente nuevas tecnologías que se comunican entre ellos, y además, eso sí, Mora con una visión muy grande de cómo exportar el café, a quién y cómo, ¿verdad? Que también puede haber servido de apoyo para los tepleños. En 1860, Barrios se enfrenta a Dueñas y a Rafael Carrera, el presidente guatemalteco, y los expulsa de Santa Tecla. Ya ahí no están los costarricenses, pero sí Barrios, y ahí se da entonces el inicio de la caída de Barrios en El Salvador. Sin embargo, ¿por qué lo señalo aún esa fecha? Porque ahí está muriendo José Joaquín Mora, ¿verdad?, de nostalgia en El Salvador, y ahí está creando una familia, Miguel Mora, a pesar de todas sus debilidades de carácter. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Confieso que yo me sentía un poco amedrentado por el coloquio, pero me reconforta de que en la mesa principal iban a estar dos historiadores y eso iba a compensar cualquier fallo. Pero estoy tranquilo. Porque la relación entre Costa Rica y El Salvador siempre ha sido muy fecunda y muy positiva, y no se restringe a esa avenida bienhechora del General Cañas, sino que también vinieron otros. El General Cañas llega a Costa Rica en 1840 y con él que viene el Estado Mayor y el plan mayor del gobierno de la Morazán. Ahí viene Cañas, pero también viene otro, que es Gerardo Barrios, que con el tiempo va a ser el presidente de El Salvador cuando llega Mora exiliado. Entonces ya de parte de Barrios ya hay una actitud positiva hacia un costarricense como Mora, distinguido. Y por supuesto le presta toda la ayuda que es posible. No solo es una relación entre ambos, sino que el suegro del presidente de El Salvador, del general Barrios, es Tico. Es ese muchacho de Cartago que le relataba a Carlos que se había ido a El Salvador y llega a ser presidente. En verdad, él lo fue 3 veces, en cortos periodos, y fue una persona muy influyente. No solo por ser el padre de la esposa de Barrios, sino porque también en la guerra del 56 él toma un papel muy activo y es una pieza fundamental en toda la logística financiera y militar. El general Eufrasio Guzmán compra armas, compra pólvora, compra balas y es muy activo. Hay otro costarricense que también señaló Carlos Pérez Pineda, que es Gianmario Blanco. Carlos lo señaló como el que más dinero tenía en El Salvador en esa época. Pero él también se incorpora al esfuerzo bélico por la campaña del 56 y participa con dinero y fortaleciendo al general Blanco, al general Guzmán. Una situación de exilio como la que Juan Rafael Mora sufrió siempre es traumática.
El exilio para cualquiera es traumático, pero más aún para alguien que ha sido presidente 10 años. De manera de que él no la tuvo tampoco muy fácil, aunque en El Salvador procuraron ayudarlo lo más que pudieron. Siempre hay problemas. Él dejó aquí a su esposa, a sus hijos, toda su fortuna quedó acá. Allá lo auxilian los amigos. En El Salvador la presencia del general Cañas era muy importante, porque ese personaje, don Manuel Gallardo, que hacía alusión a la nota que nos mandó, que nos hicieron circular en la academia. Manuel Gallardo es del mismo pueblo de donde es el general Cañas. Esa familia era una familia añilera, y la caída del añil coincide con el descubrimiento de los colorantes artificiales en Alemania, y eso hace declinar del todo el café, el añil, e impulsa al café. El gobierno salvadoreño aplica políticas especiales, como es esa de, bueno, San Salvador fue destruido en el 54, y Santa Tecla, que originalmente era una hacienda, por eso es que son tan poquitos, fue, llamémosle, lotificada por el gobierno, pero en eso ellos le daban prioridad a aquellos empresarios que pudiesen generar fuentes de empleo, de manera de que si el beneficiario de esa medida gubernamental se comprometía a utilizar los 2/3 de esa propiedad al cultivo del café, le daban la propiedad. Y así también se la dan a Manuel Gallardo, que ya es una persona con mucho dinero, porque él es añilero, los padres de Suchitoto. En Suchitoto Manuel Gallardo está muy bien relacionado, sobre todo con la familia Cañas. El general Cañas es uno de los hijos él tuvo 7 hermanos, hombres y mujeres, eran 8. Su padre era el cura del pueblo. Don Alberto Cañas decía que era un cura que no tenía cura. Tuvo 8 hijos con la mamá. Pero esos vínculos también le sirvieron, porque una de las hermanas del general Cañas estaba muy bien casada en El Salvador con un cafetalero que creo que es Manuel Gallardo. Y eso facilita mucho las cosas. En su última carta a su esposa, con Rafael Mora, habla de un contrato que le ha dado Gerardo Barrios, que es el camino al puerto de la Libertad, que era el único puerto de El Salvador, de manera que ese camino era muy importante. De manera que él no llega a un país extraño, sin vínculos, ¿no? Sus amigos que había hecho desde acá ya le facilitan mucho las cosas, y también los costarricenses. Ya Carlos y yo señalé antes al general Eufrasio Guzmán y a Januario Blanco, que facilitan mucho, porque esa es una tradición que ustedes pueden observarla en todo Centroamérica, ese tejido que se hace entre familiares y amistades, que en determinadas circunstancias salen a flote. Eso facilita mucho las cosas, y
Y uno puede ver que también se han hecho patentes en otro tipo de casos del sector médico, no solo con Juan Rafael Mora. Bueno, este es un tema del que se podría hablar mucho, pero yo solo tengo muy poquito tiempo. Doy por terminadas mis palabras y a la espera todo de alguna pregunta de ustedes. Muchas gracias.